Bienvenidos a Gotica de Fe. Soy Adriana María Betancourt y aquí compartimos reflexiones, experiencias y mensajes que alimentan el alma y nos acercan a Dios. Gracias por estar aquí. Bienvenidos a este nuevo podcast. Esta vez les quiero hablar del año litúrgico y sus partes, porque muchas veces lo vivimos, pero a veces nos detenemos a preguntarnos qué significa cada una de ellas. Y es que en el fondo el año litúrgico no es solamente un calendario, sino un camino que la Iglesia nos propone para seguir un poco la vida de Jesús. Y cada año que comienza lo hacemos más profundamente. Entonces, nada sin orar y todo como fruto de la oración, pongámonos en manos de Dios. Señor, hoy queremos estar en tu presencia, déjanos tocar por ti, enséñanos a entender qué es lo que tú quieres de nuestra vida y cómo podemos vivir cada vez mejor un año litúrgico a la vez. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Amén. El año litúrgico es el modo en que la Iglesia organiza el tiempo para que podamos entrar en ese misterio de Cristo. Podemos decir que es un acompañamiento que recorre todo el año para que la vida de Jesús ilumine la nuestra. Y en ese camino hay momentos muy distintos. Uno que nos invitan a esperar, otros que nos invitan a revisar nuestro corazón, otros a celebrar y otros a reconocer a Dios en lo cotidiano. De hecho, el catecismo lo expresa de esta manera. La Iglesia celebra a lo largo del año la obra salvadora de Cristo. Esto está en el Catecismo 1163. Y esta es la clave, porque significa que no recordamos a Jesús como algo del pasado, sino que lo vivimos hoy, en el presente. Por eso, todo gira alrededor de un centro muy claro, la Pascua. La Pascua realmente es el corazón de nuestra fe. Además, a lo largo de los siglos, la Iglesia ha comprendido que necesitamos este ritmo para volver una y otra vez a lo esencial. Y precisamente por eso, cada etapa del año tiene una enseñanza propia y también una gracia particular. Así que con esto en mente, quisiera que entremos en este recorrido de una manera sencilla y concreta. El año litúrgico está dividido en 5 grandes tiempos y cada uno tiene su color, su tono y su luz propia. Tenemos al Adviento, la Navidad, después está la Cuaresma, la Pascua y el tiempo ordinario. Comencemos entonces con el Adviento. La palabra Adviento proviene de Adventus, que significa llegada. En los primeros siglos del cristianismo, este término se usaba para referirse a la visita solemne de un rey o de una autoridad importante. La Iglesia adoptó esta palabra para expresar la venida del rey que transformó la historia, Jesucristo. Y este origen nos ayuda a entender algo muy importante, que en Navidad no celebramos solo algo que ocurrió en el pasado, sino la llegada de Jesús hoy, una llegada viva, capaz de renovar nuestra esperanza y transformar nuestro presente. Por eso, el Adviento es un tiempo de esperanza, de vigilancia y también de alegría. Es un tiempo de espera, pero no una espera vacía, sino una espera llena de sentido. En el Evangelio vemos que María espera con confianza, incluso sin entenderlo todo. Y también vemos a Juan Bautista, que es el que prepara el camino para la llegada de Jesús. Desde ahí comprendemos algo esencial, que Dios viene y para eso hay que prepararse. De hecho, San Bernardo, que fue un gran santo y un hombre de oración, decía algo muy bonito. Decía que Cristo viene 3 veces. La primera, como niño Jesús en Belén. La segunda, al final de los tiempos. Y la tercera, en el corazón del creyente. Y cuando hablamos de esa venida final, yo siempre me he preguntado, pero ¿cuál es? Entonces, no se trata de algo lejano o abstracto, sino de la promesa de Cristo que Él volverá en gloria, es decir, manifestado plenamente quién es. No vendrá en silencio o como en Belén,
sino de una forma definitiva. Sin embargo, mientras esperamos ese momento, hay una venida que ocurre hoy, en lo concreto y en nuestra vida. Por eso, el Adviento no es solo recordar el nacimiento de Jesús, sino aprender a reconocer esa venida interior en la que Dios sigue acercándose a nosotros de manera silenciosa. Precisamente por eso este tiempo tiene también signos muy concretos que nos ayudan a vivirlo. Por ejemplo, el color litúrgico del Adviento es el color morado, que nos habla de la preparación y de un recogimiento. Además, uno de los símbolos más conocidos es la corona de Adviento, donde vamos prendiendo una vela cada domingo antes de llegar a ese gran día. También hay muchas familias que preparan el pesebre como una anticipación, no solo como tradición, sino como una forma de disponer el corazón. Y junto a estos signos hay algo que define profundamente este tiempo, que es la invitación al silencio, a la oración y a la espera confiada. No solamente es como contar los días que faltan para la Navidad, sino que en él aprendemos a detenernos y a reconocer que Dios ya está viniendo en nuestras vidas. El segundo tiempo después del Adviento es la Navidad. Y aquí sucede algo que transforma todo. Dios se hace cercano. El Evangelio lo expresa con una frase muy sencilla y al mismo tiempo muy profunda. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Es decir, Dios entra en nuestra historia. Y esto cambia completamente la manera en que entendemos la fe, porque aquí descubrimos que Dios nos ha buscado primero. En ese sentido, la Navidad nos invita a contemplar este misterio con sencillez. Dios llega con la fragilidad de un niño y ahí hay una enseñanza muy profunda. Dios se deja encontrar en lo pequeño. Por ejemplo, Santa Teresa de Jesús vivía esta cercanía de una forma muy concreta. Para ella, Dios no era una idea lejana, sino alguien con quien se podía hablar, compartir y vivir. Y eso es precisamente lo que celebramos en Navidad, un Dios cercano, presente y accesible. Además, este tiempo también tiene signos muy visibles que nos ayudan a vivirlo. El color litúrgico es el blanco, que expresa la alegría, la luz y la gloria de Dios. El pesebre, que ocupa un lugar central, recordándonos la sencillez en la que nace el niño Jesús. Y también están las luces, los cantos, las celebraciones, pero más allá de eso hay algo esencial y es reconocer que Dios ha venido a habitar en medio de nosotros. Aquí nos podemos preguntar, ¿estoy dejando que Dios entre en mi vida o se queda Él en la puerta? Entre la Navidad y la Cuaresma hay tiempo ordinario del cual hablaré más adelante. Después de la Navidad, el camino continúa y entramos en el tercer tiempo litúrgico del año, que es la Cuaresma. Y aquí el tono cambia. Si antes estábamos y hablábamos de cercanía y alegría, ahora entramos en un tiempo más interior, más exigente, pero también transformador. La Cuaresma es un tiempo de preparación, un camino que nos conduce hacia la Pascua. Y el modelo lo encontramos en el mismo Jesús cuando se retira al desierto durante 40 días. Allí ora, ayuna y también enfrenta la tentación. Y esto es importante porque nos muestra que la vida espiritual no es solo momentos de consuelo, sino también de lucha, de decisión y de conversión. En ese sentido, la cuaresma no es solo dejar cosas ni cumplir pequeños sacrificios, es volver a Dios. Es un tiempo para detenerse y preguntarse con sinceridad, ¿cómo estoy viviendo? ¿Qué necesito cambiar hoy? ¿Qué hay en mi vida que me esté alejando de Dios? Y desde ahí comenzar un camino de regreso. El catecismo lo expresa diciendo que la iglesia se une cada año al misterio de Jesús en el desierto. Catecismo 540. Es decir, no es algo simbólico solamente, es un camino real que estamos llamados a vivir. Además, la cuaresma tiene también sus signos concretos que nos ayudan en este proceso,
el color litúrgico vuelve a ser morado, pero este morado es más, no como el Adviento, sino un sentido penitencial, más orientado a la conversión. También aparecen prácticas conocidas como la oración, el ayuno y la limosna. Pero más allá de lo externo, lo importante es lo que sucede por dentro, porque la cuaresma busca que seamos distintos. Un ejemplo muy fuerte de ese proceso es San Ignacio de Loyola, que vivió una conversión profunda cuando empezó a mirar su vida con sinceridad delante de Dios. Y eso es, en el fondo, la cuaresma, dejar que Dios entre en lo más profundo de nuestra vida y nos transforme. Es un tiempo de gracia, un tiempo para volver. Entonces, después de ese camino de conversión, llegamos al centro de todo, a la Pascua, que es el cuarto tiempo del año. Y aquí realmente estamos ante el corazón del año litúrgico, porque en la Pascua celebramos la resurrección de Jesús. Y este es el fundamento de nuestra fe. San Pablo lo dice con una claridad impresionante. Si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe. Es decir, si la resurrección no es real, todo pierde sentido, pero si es real, entonces todo cambia. Y eso es precisamente lo que celebramos en la Pascua, que la vida vence la muerte, que la luz vence la oscuridad y que la esperanza es más fuerte que el miedo. Además, la Pascua no se limita a un solo día, nos regala 50 días con un tiempo de alegría profunda que va a culminar en Pentecostés, la llegada del Espíritu Santo. Eso nos ayuda a comprender que la resurrección es una vida nueva que comienza. En el Evangelio vemos cómo esta experiencia transforma completamente a quienes se encuentran con Jesús resucitado. Por ejemplo, María Magdalena pasa de la tristeza a poder decir con certeza, he visto al Señor. Y ese encuentro le cambia la vida. De la misma manera, los discípulos pasan del miedo a una fe valiente. El catecismo lo expresa así. La resurrección de Jesús es la verdad culminante de nuestra fe. Catecismo 638. Y aquí está lo más importante. La Pascua no es solo algo que celebramos, sino algo que estamos llamados a vivir. Porque también en nuestra vida hay momentos de oscuridad, de dificultad y de cruz. Sin embargo, la Pascua nos muestra que esa cruz no es el final. Siempre hay una posibilidad de una vida nueva. Y ese tiempo de alegría profunda nace de saber que Dios ha vencido a la muerte y que en Él nosotros podemos renacer. Por último, después de haber recorrido estos momentos fuertes del año litúrgico, llegamos al tiempo ordinario. Y aunque su nombre pueda parecerlo, en realidad no tiene nada de ordinario. De hecho, es el tiempo más largo del año y es precisamente ahí donde se vive la fe de manera concreta. Porque si en otros momentos celebramos acontecimientos específicos de la vida de Jesús, en este tiempo se trata de algo más profundo, aprender a vivir como Él en lo cotidiano. Aquí no hay grandes celebraciones que marquen el ritmo, sino la vida misma, el trabajo, la familia, las decisiones de cada día, los momentos sencillos, la amistad. Todo eso se convierte en lugar de encuentro de Dios. En el Evangelio vemos a Jesús precisamente así, caminando con la gente, enseñando, acompañando, sanando, compartiendo la vida. Y eso nos muestra que la fe se vive en lo cotidiano. El catecismo lo resume diciendo que la vida de Cristo es el modelo de la vida cristiana. Catecismo 1694. Y esto es clave, porque significa que estamos llamados a vivir como Él. Él no solo en ocasiones especiales, sino en cada momento. Un ejemplo muy claro es San José. No aparece haciendo cosas extraordinarias. No hay grandes discursos ni gestos visibles, pero su vida está llena de fidelidad. Y ahí está la santidad, en lo constante, en lo sencillo, en lo que muchas veces pasa desapercibido. Por eso, el tiempo ordinario es el lugar donde todo lo vivido a lo largo del año se hace realidad.
es donde la espera del Adviento, la cercanía de la Navidad, la conversión de la Cuaresma y la alegría de la Pascua se traduce en una vida concreta. Y en el fondo, ahí está todo, porque es en lo cotidiano donde aprendemos a amar, a confiar y a caminar con Dios. Y termino con esta reflexión. El año litúrgico no es solo un calendario, es un caminar en el que aprendemos a esperar, a recibir, a convertirnos, a alegrarnos y a vivir con fe cada día. Y aunque cada año volvamos a recorrerlo, no lo hacemos igual, sino con mayor profundidad. Porque en el fondo no es el tiempo el que cambia, sino que somos nosotros. Y ese cambio lo podemos hacer visible en nuestra vida, en la manera como tratamos a los demás, en la manera como hablamos, cómo actuamos. Porque si realmente hemos recorrido este camino con Jesús, entonces algo tiene que cambiar, que seamos más pacientes, más humildes, más capaces de perdonar, que no guardemos rencores, que no nos dejemos llevar por el orgullo y que aprendamos a hacer el bien. Es decir, que nuestra vida empiece a parecerse un poco más a la vida de Jesús. Gracias por estar aquí. Comparte esto si te ha gustado y nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto. En la página web de goticadefe.com encuentras toda la explicación del año litúrgico, una guía para vivir cada tiempo en la iglesia. Adviento, Navidad, Cuaresma, Pascua y tiempo ordinario. No dudes en visitarlo. Gracias por acompañarnos en Gotica de Fe. Si este mensaje llegó a tu corazón, compártelo y ayúdanos a llegar a más personas. También puedes dejarnos tu valoración. Hasta el próximo episodio.